Hey, you having a little car problem? I like your dolls. Wake up. Wake up, wake up. You're the best friend. I'm so sorry. Please let me. Cuando pienso en gente como Ted Bundy, siempre termino dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué? Y debe ser algo común, supongo. Es hasta la parte más interesante de los asesinos en serie. Es lo que lo distingue a cada uno de los demás. A veces algunos confiesan y lo llegamos a entender, pero aún así, quizás lo hacen para ocultar el hecho de que son gente que simplemente adora matar y nada más. Y ese es el tema principal que toca las cintas de Poughkeepsie. La película causó cierto revuelo cuando salió. Tuvo su primer función en el Festival de Tribeca y después desapareció. Aunque haya estado respaldada por MGM, no la proyectaron mucho más. Finalmente terminarían haciendo una reedición y sacándola en DVD en Blu-ray, pero eso fue 10 años después. ¿Por qué la película pasó tanto tiempo sin ver la luz del día? Quizás decidieron guardarla para más adelante porque tenían miedo de que la audiencia de verdad se crea que estaba basada en hechos reales. Y es una posibilidad, porque la película se esfuerza mucho en hacernos creer que todo lo que vemos es verdad. Desde su presentación como falso documental, pasando por los planos cámara en mano grabados por el asesino, hasta esos reportajes de televisión que aparecen de vez en cuando. Es obvio que la película quiere parecerse lo más posible a un escenario de la vida real. ¿Y lo logra? O por lo menos, ¿se merece el título de película perturbadora que tantos le otorgan? Bueno, vayamos al principio. La película abre con una pequeña presentación del asesinato de Cheryl Dempsey, quien más adelante sería nuestro segundo personaje principal después del asesino. Y directamente después de eso nos presentan al objeto principal de la película, las cintas. Las grabaciones no son solamente la forma que tenía el asesino para documentar sus crímenes. Las cintas son el fin en sí. Y mientras más vemos a los expertos con la boca abierta sin poder explicar por qué el asesino hace lo que hace, más claro nos queda que nadie sabe por qué. Como dice este tipo, hay más asesinos de los que la gente común cree que hay, pero solo se recuerda a los que lo hacían por una razón, e ignoramos a los que matan por matar, para hacer sufrir y poco más. Y eso es lo que diferencia la cinta de Poughkeepsie de la película de Crimen Común. Los motivos del asesino de Poughkeepsie nunca son revelados en una escena donde el detective lo atrapa y condena por lo que hizo. Es más, si hay alguien que podríamos decir que gana al final, es él. La película se acerca más a esos casos que vemos a veces en las noticias donde mataron a alguien y no se conoce al asesino, pero que la gente se olvida de eso un día después. El verdadero terror a lo largo de la hora y media que dura es que este tipo de gente existe en todos lados. Y tenemos que entender que hay personas que simplemente disfrutan de ver a los demás sufrir. ¿Por qué se disfraza como un personaje del teatro italiano? ¿Por qué secuestra solo mujeres? ¿Por qué hizo esta seña frente a una cámara de vigilancia? La respuesta es que está jodiendo. No hay mucho más. El tipo disfruta con ver a policías llorar o grabar cómo reacciona la madre de una chica que secuestró. Pero más que nada, disfruta de estar él con su cámara grabando cómo las tortura. ¿Nunca sintieron que hay películas que te echan la culpa por verlas? El ejemplo que más rápido se me viene a la cabeza es el de Funny Games, donde a mitad de la película uno de los asesinos mira a la cámara y dice que si no fuese por nosotros, la masacre de esa pequeña familia hubiese terminado ni bien apaguemos el televisor. La cinta de Poughkeepsie hace lo mismo, quizás de una manera no tan obvia, pero ya el simple hecho de ver cómo secuestran a una persona desde el punto de vista del secuestrador es un acto de voyeurismo cuanto menos cuestionable. Cuando el asesino está ahorcando a una mujer y con la otra mano sostiene la cámara frente a su cara, lo hace porque quiere que seamos testigos en carne viva. Su objetivo es solamente frustrarnos, porque aún estando tan cerca de ver a alguien morir ahorcado, no podemos hacer nada. Ni siquiera los expertos pueden determinar si es una persona inteligente, si está altamente entrenado, si tiene un trauma, absolutamente nada. Tiene tanto poder sobre lo que hace que incluso gran parte del documental está manejado por él. Pero más allá de eso, como bien dice un investigador en la película, es muy probable que el documental le termine enalteciendo la imagen temeraria del asesino, y quizás desde sus propios ojos lo glorifique. Es un fenómeno que está pasando bastante últimamente, sobre todo con los documentales de Netflix, donde se está dando reconocimiento y lugar a escoria humana que no se lo merece. No quiero decir que la audiencia tenga la culpa por los asesinatos que hizo el tipo, nada que ver, pero es verdad que contribuyen a la histeria colectiva, que es exactamente lo que este tipo de gente busca.
A grandes rasgos tenemos un solo personaje lo suficientemente importante como para poder empatizar con ella, que es Cheryl. Casi toda la película trata sobre ella y su secuestrador. Vemos cómo la tortura, le pone máscaras, la hace vestirse, admitir que es su esclava, la hace pensar que mató a toda su familia y otras varias forradas que le hace con el único propósito de someterla. Sin dudas es la parte más dramática y a veces exagerada de la película. Pero no quita que la historia de Cheryl parezca muy real y muy deprimente, y también todo lo que la rodea. Creo que el gran impacto que tuvo esta película es también gracias a que vemos a las familias no en los días después de que hayan matado a sus hijas, sino años después. Podemos llegar a ver que tragedias como esas no arruinan solamente una vida, sino que casi todas las que rodea. Nadie en toda la película es el mismo que antes de ver las cintas. Incluso los policías salen traumatizados. Y esto lo digo sin exagerar, es bastante probable que este sea uno de los asesinos más despiadados de la historia del cine. A lo largo de la película el tipo también secuestra a una nena y mata a otras personas, pero nada es más incómodo y duro que las escenas de tortura. Seguramente muchos ya hayan visto esta parte donde el tipo, por alguna razón, va caminando en 4 patas y después se levanta y le clava 2 agujas en la garganta a esta chica. Bueno, hay más cosas parecidas. Al principio hay unas tomas muy bizarras donde muestra que le sacó la cabeza a un cuerpo y lo puso en el estómago de otra persona. O sea, es muy nada que ver con el resto de la película, como también sucede con otros asesinatos que aparecen y se van de la trama así nomás. Pero eso pasa porque la película deja muchas preguntas sin responder. Que a ver, es obvio que lo hacen a propósito porque en la vida real muy pocas veces sucede que un caso como esto sea resuelto en su totalidad. Pero acá hay muchos cabos sueltos. ¿Qué pasó con este tipo que inculpó al asesino de verdad? ¿Tenía algo que ver o no? Si su único propósito era que la gente hable de él y generar miedo en la ciudad, ¿por qué pasó tanto tiempo con Cheryl? ¿Y por qué solo mata mujeres? Todas esas preguntas se suelen contestar diciendo, bueno, es un loco, mata porque quiere matar y listo. Lo cual está bien para una historia real, pero esto es una película que intenta darle un toque más dramático a la situación. Algo, por lo menos poquito, tenés que dejar para tener una narrativa interesante, pero no lo hace. Sumado a varias actuaciones malas, hay momentos en los que la película arrastra. Ojo, no quiero decir que no dé miedo, porque ciertamente hay potencial para eso y con mucha razón. Hay gente que dice que es de las películas más aterradoras de la historia. Y es más que nada por lo que dije antes, es tan real que podría pasarle a cualquier persona. Pero si les soy sincero, yo no sentí miedo mientras la estaba viendo, salvo en algunas escenas muy puntuales. Y es porque sus elementos ya están desplegados desde el principio de la película. Sabemos que las va a secuestrar y las va a matar. Lo que viene después es más deprimente que terrorífico. Un año después saldría Lake Mango, película que dentro de poco vamos a analizar, así que suscríbanse. Y si bien no es exactamente el mismo género, porque es un drama familiar mezclado con historias de fantasmas, mejoraría mucho las prácticas del falso documental y las usaría en favor de crear una historia interesante y que dé miedo a través del suspenso. Cuestión por la que la cinta de Poughkeepsie no me parece una muy buena película. ¿Puede llegar a dar miedo? Sí. Pero lo que de verdad genera es shock a través de imágenes bastante fuertes. La recomiendo como una forma de recordar que estas cosas existen en la vida real, y en muchas ocasiones son peores que en la ficción. Eso fue todo por hoy. Si les gustó, por favor denle me gusta si quieren seguir viendo más cosas parecidas. La verdad que me gusta bastante hablar de películas de terror, así que si quieren más análisis así, por favor suscríbanse y compártanlo con gente que quizás les interese este tipo de cosas. Los saludo Franco y nos vemos en el próximo video.